Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AODE Oposiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido esta semana? Esperamos que te haya cundido un montón, que hayas memorizado todo aquello que te habías propuesto, porque eso da mucha tranquilidad para poder continuar la semana que viene con la mente completamente despejada y con algunos conocimientos ya asentados. Nosotros en este programa número 28 traemos, por un lado, unas noticias institucionales muy interesantes vinculadas con la agricultura y una mini clase de la política agrícola común en el seno de la Unión Europea, que esperamos que te sea útil. Por otro lado, una magnífica entrevista a una funcionaria del Cuerpo Nacional Veterinario. Y como siempre, nuestra recomendación de lectura que no te puedes perder. Pero ¿sabes qué tampoco te puedes perder? Pues nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todas partes y esta semana nos ha dado pues por la comida, la verdad. Y es que una buena alimentación es importantísimo para los opositores, así que hemos estado subiendo alguna foto de nuestras comidas. Comparte tú también en nuestras redes qué comes, cómo te cunde. ¿Notas la diferencia entre cuando tomas un buen filete con patatas a cuando tomas una ensaladita de verano? Cuéntanoslo. Bienvenido, comenzamos el programa número 28. Nos acompaña en el programa de hoy Marta Noval. Ella pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario. Muy buenos días, Marta. Buenos días. ¿Qué tal? Encantada, Blanca. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. Porque además es que parece ser que hacía un tiempo que no salían plazas para este Cuerpo Nacional Veterinario tan interesante y que la OEP 2021 se han contemplado 54 plazas, con lo cual habrá mucha gente interesada en conocerte y conocer tu trayectoria. Así es, la verdad que es un cuerpo que a veces es desconocido por la profesión y creo que puede ser muy interesante para los estudiantes de veterinaria que están terminando su carrera y que lo contemplen como una salida profesional más, que es muy interesante. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo te decantaste tú por esta oposición? Pues mire, inicialmente, como te he comentado, yo cuando empecé a estudiar la carrera de veterinaria, que es una carrera muy vocacional, pues al principio, entre los primeros cursos de la carrera, no sabía prácticamente ni que existía o ni se me pasaba por la cabeza. Pero ya finalizando la carrera y llegando pues, a final de cuarto, durante el quinto curso, ya te empiezan a animar desde el profesorado o compañeros que van algún curso por delante, sobre valorar esta posibilidad. En el caso de mi año coincidió con que empezaba una crisis un poco económica fuerte, fue en el año 2007, y coincidió también que fue un año en el que salieron muchas plazas. Entonces, pues no desaproveché la oportunidad de probar suerte. Y así fue como te topaste con tu temario, ¿no? Efectivamente, yo terminé la carrera en junio del 2007 y bueno, me pegué un verano de descanso. Sí. Y en el mes de septiembre, octubre, pues decidí, pues me busqué a un preparador y decidí empezar a llevar una rutina de estudio y a preparar las oposiciones. ¿Y cómo fue tu etapa de opositora? Pues bueno, mi etapa de opositora, la verdad es que yo fue a continuación de terminar la carrera,
pues tenía la mente como más hecha a lo que es el hábito de estudio. Sí. No obstante, sí que es verdad que fue duro porque tenías que organizarte para estudiar todo el día, mañana y tarde. Es verdad que cuando estás en la carrera, pues no estás estudiando todo el día, apuras un poco más las semanas previas a los exámenes. Sí. Y esto al final te lo tienes que enfocar como un horario casi no laboral. Tienes que organizarte tus horas por la mañana, tus horas por la tarde y luego pues romper la rutina pues con alguna actividad deportiva y luego social, por supuesto, los fines de semana o el sábado al menos. Así es como lo organizaba yo. ¿Y estuviste mucho tiempo? Pues empecé en el año, o sea, empecé en septiembre-octubre del 2007 y luego el primer examen ya fue en 2008, en el mes de julio, creo. Esta oposición tiene 4 exámenes. El último examen fue en el mes de febrero, en el mes de marzo, creo. Sí. Marzo. Y ahí ya finalicé, porque, bueno, en mi caso yo aprobé en el primer intento. Bueno, una opositora que aprueba la primera. Sí, enhorabuena. Y se puede, ¿no? Se puede. Sí, se puede. Sinceramente se puede, sí. Bueno, sí, que luego sí. hay gente que tiene mala suerte, pero vamos, que en general, Sí. Oye, qué bien, ¿no? Qué gusto. Sí, no, la verdad es que sí. Es verdad que, por supuesto, lo más importante es estudiar y el esfuerzo, pero también influye mucho la suerte y en el caso de los exámenes, sobre todo orales, el control de los nervios. Claro. El autocontrol, sí. ¿Y tú que venías de veterinaria, estabas acostumbrada a los orales o cómo te preparaste para ellos? Pues no, en la carrera de veterinaria la verdad es que no. Sí que es verdad que durante la carrera había que hacer algunos trabajos o participar en congresos, que eso era más voluntario, en los que sí que tenías que hacer exposiciones orales, pero no es lo habitual. Entonces quizás eso es lo que más cuesta. Yo iba a un preparador que iba cada 15 días y bueno, él era el que nos daba las pautas sobre pues eso, cuáles eran los tips o técnicas para hablar, pues eso, para desarrollar el tema oral, que era el que más miedo teníamos todos y yo creo que sigue siendo así para cualquier opositor. Sí, yo creo que el oral es el que más tiembla las piernas, ¿no? Sí. Porque Además, hay muchas veces que el conocimiento se puede tener, pero a lo mejor no se tiene la capacidad de hablar en público o cualquier cosa. Exactamente, o sea, requiere una capacidad de autocontrol importante, o sea, porque sí que es verdad que yo conozco casos de gente que lleva la teoría muy bien preparada, incluso que en el preparador canta los temas fenomenal y luego se bloquea. Entonces sí que es verdad que a lo mejor, pues ahora que hay muchas técnicas de control, de relajación, pues incluso puede ser interesante y necesario practicarlo y apoyarse ahí para que no te jueguen una mala pasada los nervios. Oye, y una pregunta, una vez que apruebas, vamos a ponernos en lo positivo, así tan rápido como tú, ¿qué opciones se tienen dentro del Cuerpo Nacional Veterinario? Bueno, pues en mi caso el Cuerpo Nacional de Veterinario es una posición de tipo nacional que la saca el Ministerio de Agricultura y por lo tanto las plazas están repartidas por toda la geografía española. Hay una serie de plazas que son en servicios centrales, es decir, en el Ministerio de Agricultura, y luego otras que están en las delegaciones del Gobierno en las áreas o bien de sanidad o de agricultura, es decir, para la realización sobre todo de controles en materia de sanidad exterior, controles a la importación y exportación de alimentos, de animales vivos y productos de origen animal, principalmente. Qué interesante. Sí, es interesante, la verdad. Es muy interesante y se aprende mucho y se tiene una visión muy amplia de lo que es la sanidad animal, lo que es la salud pública también. No sé, a mí la verdad es que me ha sorprendido esta profesión. Entonces, si se reparte por todo el territorio nacional, es muy interesante que se presenten a esta oposición, que por lo menos, bueno, ahora mismo creo que ya el plazo está cerrado, pero vamos, desde diferentes comunidades autónomas. Sí, efectivamente, o sea, es una oposición que yo animo a la gente, pues a lo mejor, pues yo qué sé, de toda España, ¿no? A que se presenten porque pueden acabar en una plaza en la ciudad que ellos quieren. O sea, no es una oposición que esté cerrado a Madrid. Hay puestos muy interesantes en el resto de provincias. Fenomenal. Y en estos años, porque hemos echado cuentas, más o menos llevas ya 10 años como funcionaria, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en este cuerpo? Pues mira, mi experiencia en este cuerpo he estado desde el año que aprobé, he estado en 3 sitios. Cuando yo aprobé las oposiciones, quedé en el puesto
52 de 60 plazas que había. Sí. Y entonces, claro, me tocó irme a Algeciras, que es donde está el puerto más grande de España. Y la verdad es que, bueno, aparentemente suena un poco así como que lejos está y Algeciras, pero vamos, es una de las mejores cosas que me ha pasado. He tenido una experiencia profesional muy buena, también personal, porque hay muchos compañeros de profesión allí. Y ese fue mi primer trabajo. Allí era inspectora de alimentos, Sí. a la importación. Ahí estuve 5 años, 5 años y medio más o menos. Y luego ya me vine a Madrid. Me decidí venir a trabajar a servicios centrales. Cuando me vine a Madrid tuve que dar un pequeñito paso atrás en lo que es el complemento de nivel. Y nada, y estuve pues, desarrollando temas de acuerdos sanitarios y en materia de exportación, en este caso. Y bueno, también fue muy interesante porque complementa lo que hacía desde un punto de vista central y tenía mucho contacto con países terceros y me resultó muy interesante. Y después, hace como cosa de un año y medio, no llega, pues estoy ahora como jefa de área en una subdirección general de coordinación que pertenece al Ministerio de Política Territorial, y aquí lo que hago es coordinar, reunir las necesidades que tienen estos inspectores de los que te he hablado antes, que están en la periferia o en las diferentes partes del territorio español. Pues bueno, pues valorar qué cargas de trabajo hay, qué necesidades hay para, bueno, intentar optimizar los recursos. Oye, ¿y cuando estabas en Algeciras, qué es lo más raro que te encontraste? Bueno, pues Algeciras es un puerto en el que siempre ocurren cosas interesantes, la verdad. O sea, no es nada aburrido. Y bueno, pues yo qué sé, te puedes encontrar desde contenedores que no sabes si están llenos de piedras, cuando supuestamente tendrían que traer langostinos, o no sé, cosas curiosas, de animales de circo, o yo qué sé. Y luego, bueno, pues no sé, como es una zona fronteriza, pues se ven cosas peculiares, interesantes, y luego lo que más me gustó es el ambiente de trabajo que había en aquel momento, que fue muy, muy, muy divertido y muy gratificante. Yo es que me he quedado un poco pillada por lo de piedras en lugar de langostinos. ¿Y eso por qué es? Porque nos los venden como si fueran langostinos y al final nos mandan piedras. ¿Un timo en toda regla? No, supongo que eso fue una cosa muy, muy ocasional, que solamente la vi ese día, pero bueno, supongo que a lo mejor había habido ahí un tema al que engañaron fue al comprador, básicamente. Oh. Entonces, pero vamos, no, claramente, no, es que no había ni siquiera cajas, eran piedras grandes, enormes. Ay, de verdad, o sea que hay de todo. Hay de todo, sí, hay de todo. Me Es imagino muy, muy... vuestra cara a la hora de inspeccionar y todo. Bueno, pues... Sí, la verdad es que así para un veterinario suena un poco como a destierro, irte a un puerto o tal, pero a mí me resulta que a nivel profesional me parece muy, muy interesante y muy enriquecedor. Todo el aprendizaje, ¿no? De que tiene que ser muy diferente a lo mejor a lo que te esperas mientras estudias la carrera, pero es que a lo Muy mejor diferente. ni lo habías concebido. Eso es. Es que en veterinaria es lo que te decía al inicio de la entrevista. Ocurre mucho. Normalmente la veterinaria es una carrera muy, muy vocacional y la gente pues se vete a estudiar esta carrera pues porque quiere trabajar en una clínica o en caballos o grandes producciones, por ejemplo, producción porcino o vacas o vino. Pero luego vas viendo que hay una serie de variantes, se ramifica mucho, ¿no? Y una de esas ramas es trabajar en la administración. Y al final también puedes trabajar para el sector de la sanidad animal, lo que pasa que desde un punto de vista, pues desde servicios centrales o desde un punto de vista, pues eso, administrativo. Sí, y en esa parte que estuviste en los servicios centrales realizando acuerdos, ¿no?, sanitarios de exportación, en ese ámbito, para nosotros que desconocemos completamente este mundo, ¿qué se da o qué tipo de acuerdos? A ver si nos puedes especificar un poco. Pues mira, lo que hacíamos era para poder exportar productos de origen animal, tanto de consumo humano como si no, pues imagínate, por ejemplo, pues jamón, ¿no? Que es un producto muy español. Pues no se puede exportar de manera comercial. No solamente se necesita un acuerdo comercial con un país tercero, sino que se necesita un acuerdo sanitario. Entonces, imagínate que se quiere exportar jamón a, pues no sé, a Corea. Sí. Que bueno, está abierto el mercado, pero bueno, imagínate que entonces tú tienes que ponerte en contacto con las autoridades sanitarias homólogas de Corea
y entonces decir, vamos a ver, ¿qué tiene que llevar el acuerdo sanitario? Pues mira, que los animales de los que procede este producto sean libres de ciertas enfermedades, Sí. o hayan sido nacidos y criados en España, o el producto haya sido sometido a determinados tratamientos previos al embarque del producto con destino a Corea. Entonces, esa serie de requisitos que van en el certificado son muy técnicos y, por tanto, los veterinarios que están en la administración son los que trabajan en ello. Y eso era lo que hacía yo. Uh-huh. Entonces, si alguien quiere exportar jamón, tiene que cumplir todos esos requisitos, concretamente para exportarlos a Corea, ¿no? Sería más o menos... Exacto. Vale. Exactamente. Una vez que ya está el mercado abierto, pues ya existe un certificado, se acuerda y entonces ya quedaría cerrado ese mercado en ese sentido. Bueno, entonces vuestra labor es importantísima porque precisamente jamón exportamos un montón. Exactamente, sí, es una labor es una labor muy importante, sí. De hecho, la actividad exportadora ha crecido mucho. Y mis ex compañeros a los que tengo mucho cariño y quedo con ellos de vez en cuando, estarían encantados de recibir gente ahí trabajando. Oye, pues les mandamos un saludo, ¿no? Sí, por supuesto. Pues ahora que con todo esto que ha pasado, que vemos que a lo mejor somos más vulnerables, ¿no? Los países en esta materia de intercambio de mercancías, especialmente vuestro ámbito de trabajo ya es fundamental. Sí, es una labor fundamental, o sea, forma parte dentro de lo que es la cadena alimentaria desde lo que es el campo es uno de los lemas que hay en salud pública, ¿no? Que es del campo a la mesa. Sí. Nosotros, los veterinarios, pues estamos dentro de esa cadena y, por supuesto, están los veterinarios de salud, de servicios centrales y de salud pública, que son los que están también en la comunidad autónoma, que es otro cuerpo diferente, sí. Pero la actividad veterinaria en la administración en general interviene de manera directa en esto. Uh-huh. Claro, porque a través de estos requisitos que supongo que nosotros imponemos y también nos imponen para el intercambio de este tipo de productos, estamos en realidad salvaguardando la salud de la población. Eso es. De la población humana y depende de qué otros productos también de la población animal, claro. También. Eso es. Pues es una labor importantísima que no creo que mucha gente conozca, ¿eh? Pues la verdad que no, es muy desconocida, porque yo siempre que he hecho estudio veterinaria, pues es lo típico, bueno, pues entonces trabajas con animales y tal, y claro, digo, es que yo no veo animales, claro. Pero no quiere decir que no trabaje de manera indirecta favoreciendo la sanidad animal. Sí, desde luego, la sanidad animal y la sanidad humana, con lo cual os tenemos que agradecer al Cuerpo Nacional de Veterinario todo lo que hacéis por nosotros. Pues nada, tomamos ese agradecimiento y nada, la verdad es que a pesar de que pueda parecer de que muchos hayamos llegado a formar parte del Cuerpo Nacional de Veterinarios, pues bueno, pues como me ocurrió a mí, ¿no? Un poco que al principio desconocía y luego dije, mira, pues hay unas oposiciones, que tal y cual. Luego todos los compañeros estamos muy orgullosos de nuestra profesión y nos gusta mucho formar parte del Cuerpo Nacional de Veterinarios. Sí. Desde luego, pues de verdad, como parte de la sociedad española, desde la Radio del Opositor, os agradecemos muchísimo vuestra labor y a ti en particular, Marta Noval, funcionaria del Cuerpo Nacional Veterinario, por habernos acompañado. Muchas gracias. Mira, ya solamente quería terminar diciendo que hay una asociación, que es la Asociación del Cuerpo Nacional de Veterinarios, que tiene su propia página web, y si hay alguna persona interesada en tener más conocimiento de cómo es el cuerpo y de qué labores se hacen y qué reuniones se hacen, porque han hecho unas actividades formativas recientemente muy interesantes, pues nada, animo a todos los que estén escuchando y estén interesados, pues que se metan en esta página web y puedan obtener mucha más información sobre el Cuerpo Nacional Veterinario. Oye, qué bien, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Lo pondremos también el link nosotros por si alguien quiere acceder. Vale. Y desde luego, un placer hablar contigo, Marta. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, un placer. Muchas gracias por invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto. Hoy
en nuestras noticias institucionales destacamos que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación confía en que el Acuerdo Europeo para la Política Agrícola Común se cierre en el Consejo de Luxemburgo a final de mes. Además, ha destacado que la supresión de aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea da tranquilidad y confianza al sector agroalimentario español. Destacamos esta noticia porque la PAC nos parece muy interesante, la Política Agrícola Común. Vamos a hablar un poco de ella en esta nueva mini clase de este podcast. Una de las políticas con más trayectoria en la Unión Europea es la Política Agrícola Común. ¿Cuándo surge y en qué consiste en la actualidad? Es lo que vamos a tratar en esta mini clase. Para hablar de la Política Agrícola Común tenemos que tener siempre presente la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque una guerra siempre trae un destrozo terrible, una pérdida de vidas humanas, de destrozos materiales y pobreza en general, aparte de insalubridad y ciertas consecuencias que todos conocemos de los conflictos bélicos, pero además también deja arrasadas las cosechas o sin trabajadores porque están en el frente para cultivar esas cosechas. ¿Qué pasa tras la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya durante la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente los dirigentes se dieron cuenta de que la población pasaba hambre, no tenía acceso a productos alimentarios básicos como el trigo y consideraron que siendo Europa tan grande como era y teniendo un amplio territorio, esto no debía volver a pasar, es decir, debía darse un acuerdo entre los diferentes estados para que no faltase ninguno de los alimentos básicos a ningún ciudadano de la entonces todavía Europa. Esto culminó en 1962 en la creación de la Política Agrícola Común. No queremos que pierdas de vista que 1962 es posterior a dos fechas clave para la Unión Europea actual, 1951 Tratado de París y 1957 Tratado de Roma, que son el germen de la actual Unión Europea, pero no queremos desviarnos. Decíamos, por tanto, que la Política Agrícola Común surge en 1962. ¿Con qué finalidad? Bueno, básicamente con la finalidad de que la producción agrícola y ganadera estuviera asegurada de manera estable para que los ciudadanos, como consumidores finales, dispusieran de un suministro suficiente de alimentos a precios asequibles. ¿Cómo se concibió? Bueno, pues a través de subvenciones a los agricultores para que pudieran renovar a aquellos que lo necesitasen, su producción, o para que se formasen, o para que se invirtiera directamente. Esto supuso hasta un 50 y un 60% del presupuesto de todo el conjunto de las comunidades económicas europeas. Hablemos de la PAC en la actualidad, como a través de su base jurídica, medidas, financiación y fondos fundamentales. ¿Dónde encontramos la base jurídica? En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 38 y siguientes, quien quiera ampliar. ¿Cuáles son las medidas fundamentales que presenta la Política Agrícola Común? En primer lugar, ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente. En segundo lugar, medidas de mercado para abordar situaciones difíciles en los mercados que puedan surgir, como desplomes repentinos de la demanda, debido, por ejemplo, a una alarma sanitaria, o caídas de precio que se den porque hay una oferta excesiva en el mercado. Y en tercer lugar, medidas de desarrollo rural, consistentes en programas nacionales y regionales para atender las necesidades y retos específicos de las zonas rurales. Porque claro, por mucho que se quiera potenciar todo esto y la agricultura, si no hay agricultores, si no hay unas zonas rurales que tengan unos servicios sanitarios, unos servicios educativos, buenas comunicaciones, pues lo más probable es que no haya agricultores. Con respecto a la financiación, supone alrededor de un 40% del presupuesto total de la Unión Europea. Para hablar de cifras, en 2019 el montante fueron casi 60.000 millones de euros, de los cuales podemos hablar de que casi un 65% estuvo destinado al apoyo a los ingresos de los agricultores, alrededor de un 10% a medidas de mercado y los restantes fueron destinados al desarrollo rural.
¿A través de qué fondos? Porque ya sabemos que la Unión Europea funciona fundamentalmente a través de fondos. ¿Se destina todo esto? Bueno, pues cada país de la Unión Europea gestiona los pagos de la PAC que recibe a través de dos fondos. El Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA, que ofrece ayudas directas y financia medidas de mercado, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, que financia pues, el desarrollo rural. Así, cada país, como decíamos, gestionará los pagos de la PAC. A lo mejor en este punto te estás preguntando si es de verdad necesaria la política agrícola común, tanta inversión. Pues bueno, piensa que tú quieres comer todos los días, me imagino, y que el precio no sea muy elevado. Hay que tener en cuenta que la agricultura tiene unas características que la diferencian del resto de sectores. Para empezar, que sus trabajadores cobran de media un 40% menos que cualquier trabajador de otro sector. Es decir, están muy mal pagados. En segundo lugar, la agricultura depende más del clima y de las condiciones meteorológicas que cualquier otro sector. Y además es que les estamos pidiendo a los agricultores que cultiven de manera ecológica, sostenible, que respeten la biodiversidad, los suelos, y eso requiere una inversión, un tiempo y que baje la productividad y por tanto ganarán menos. Y por ello se establecen estas medidas que pueden llevar a corregir esa situación de desventaja, puesto que en el fondo no solo nos dan de comer, sino que están trabajando para el bien común, para que se mantenga el medio ambiente en Europa. Y finalmente tenemos que añadir que otra diferencia es que existe un lapso inevitable entre la demanda del consumidor y el momento en el que el agricultor puede satisfacerla. Lleva tiempo, por ejemplo, cultivar más trigo, producir más leche, requiere inversión y por tanto es tan importante para el conjunto de la Unión Europea que comamos y que comamos bien y sano, que por ello la política agrícola común tiene una gran trascendencia también en la actualidad. Esperamos que esta mini clase con respecto a la PAC te haya sido más que útil. Nos acercamos al final de este programa número 28 en el que hemos aprendido un montón de cosas y es que hay una cantidad de cuerpos interesantes en la administración que nosotros seguimos sorprendiéndonos. Vámonos con nuestra recomendación de lectura. Como no podía ser de otra manera, está muy vinculada a nuestra entrevista y a nuestra mini clase de hoy. Se trata de una revista científica que creemos que nos puede servir a todos, no solo a aquellos que sean específicamente del ámbito de la veterinaria o de la agricultura, que se llama Observatorio Medioambiental. ¿Por qué nos gusta tanto y por qué la recomendamos? Pues bueno, básicamente porque presenta una aproximación desde diversas disciplinas a el medio ambiente y creemos que nos puede servir a todos. Algunos de los artículos que más nos han gustado de su último volumen, el volumen número 23, es la disertación científica sobre sostenibilidad territorial y medio ambiente de Ignacio Sotelo, que nos parece de verdad una lectura quizá un poco compleja, pero muy interesante. También desafíos climáticos y cooperación internacional en el marco de la Agenda 2030 de Florencia Díaz, interesantísimo y sobre todo que nos permite aproximarnos a la Agenda 2030 desde otra perspectiva. Y otra que nos ha gustado mucho es los riesgos derivados del cambio climático. Una mirada regional a las migraciones climáticas desde la cooperación internacional, de Daniela Jazmín. Un artículo que puede aportarnos muchísimo en el ámbito de la sociología, de las migraciones, del medio ambiente y que creemos que a cualquier opositor le puede resultar más que amena su lectura. Por nuestra parte, por esta semana, nada más. Esperamos que te haya cundido mucho tu sesión de estudio de hoy, que te cunda toda la semana, que vayas cumpliendo tus metas. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a la Academia Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.